Hoy vamos a tratar de trabajar el tema de Egipto. Seguramente lo vamos a dividir en dos videos. En esta primera parte veremos la organización económica y organización política de Egipto. Para tener en cuenta, recuerden que tenemos el video anterior en el cual podemos ver las características del río Nilo, sin el cual es indispensable tratar de entender la civilización griega. Ahora sí, comenzamos. La actividad económica de Egipto se relaciona inevitablemente con el río Nilo, ¿sí? Tiene principales actividades como por ejemplo la pesca, la ganadería y la agricultura. La más importante de estas tres actividades económicas es sin lugar a dudas la agricultura, la cual se desarrolla justamente a través del valle del río Nilo y las crecidas que se producen por consecuencia de este, depositando esa sustancia que ya habíamos hablado que se llama limo. En la agricultura se pueden destacar varias producciones en cuanto a Egipto. Los cereales, en primer medida, que son muy abundantes, como el trigo y la cebada. Luego también las plantas textiles, de las cuales se obtienen determinados productos que permiten realizar vestimenta, como son el algodón y el lino. Las plantas frutales como los dátiles o también el vid, lo cual permite hacer vino y obtener la uva para la cual se produce. Posteriormente, toda esta actividad, ¿sí?, va a producir lo que se llama excedentes. El excedente es cuando justamente esa producción de alimentos está por encima del consumo. Se produce un excedente. Esa palabra es importante para tener en cuenta, porque me va a permitir en algunos casos guardar productos, pero lo principal que tiene que ver es que esos productos se pueden empezar a comercializar y por ende empieza a surgir lo que es el comercio en Egipto. ¿Cómo se comercializa? Bueno, hay un comercio de exportación que tiene que ver con productos que vende Egipto hacia otros pueblos y la importación que tiene que ver con los productos que Egipto compra a otros pueblos. ¿Qué exporta Egipto? Principalmente va a exportar trigo, que es uno de los cereales que más produce, y papiro. Era una especie de papel que se obtenía del valle del río Nilo, producto de las cañas que allí se encontraban. Esas fibras se iban deshilando y se formaban papeles poco prácticos para esta época, pero muy avanzados para la época de Egipto, en los cuales se vendían con mucha importancia, y Egipto los vendía. ¿Y qué importaba Egipto? Bueno, como justamente Egipto se encontraba en un desierto y necesitaba madera para producir, ya sea barcos para moverse dentro del río Nilo, andamios que utilizaban para las construcciones, importaba madera como el cedro y el ébano. Justamente toda esta actividad económica que tiene que ver con la agricultura produce excedentes, se excede la producción y ese excedente permite que se importen y se exporten productos, generando un bienestar social en Egipto. Va a ser necesaria que aparezca la idea de una autoridad, ¿sí? Una persona que organice y ordene todo Egipto, en la cual se pueda trabajar. Esa autoridad justamente va a ser el faraón en Egipto. El faraón es quizás la figura más importante de Egipto. El faraón era una persona que gobernaba Egipto y por ende la organización política de Egipto está basada en su persona. Egipto era sencillamente una monarquía. ¿Qué se entiende por monarquía? Bueno, una monarquía, como bien dice ahí, es la forma de gobierno en la que el poder reside en una sola persona. En el caso de Egipto, esa sola persona, como ya vimos, era el faraón. El faraón ejercía una monarquía, pero como toda monarquía tiene unas características, ¿sí? Esta monarquía era absoluta. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Bueno, básicamente el poder del faraón es ilimitado. Él es quien hacía las leyes, quien mandaba cumplirlas y quien castigaba a quien no las cumplía. Es para que se entienda en una palabra sencilla, en quien reside todo el poder actual de nuestro gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial residía en su persona.
y el faraón tenía un poder absoluto, es decir, podía hacer lo que quisiese. Su poder es ilimitado, no tenía que consultar a nadie. También era teocrática esta monarquía. ¿Esto qué quiere decir que es teocrática? Que tiene origen divino. El faraón era considerado básicamente un dios, ¿sí? El faraón era Dios sobre Egipto. Por último, esta monarquía, aparte de ser absoluta, teocrática y también era hereditaria. ¿Hereditaria por qué? Porque básicamente para lograr acceder al trono había que pasar el poder de padre a hijo. Se transmitía a través de la sangre. Y como se generaba una transición de poder de padre a hijo, se podían generar diferentes familias que estuvieran en el poder. Por lo tanto, a eso recibe el nombre de dinastía. Es la sucesión de diferentes faraones pertenecientes a una misma familia. El faraón era la figura más importante de Egipto, y esta era la forma en que se organizaba esta monarquía. El faraón no tenía, como bien dijimos, que responder ante nadie y su poder era totalmente ilimitado. Esto no quiere decir que el faraón no tuviese personas que lo ayudasen en ese gobierno, pero esto lo vamos a ver más adelante. Hasta acá hemos llegado hoy, muchísimas gracias.